Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Bien, hoy hablamos de la ciencia de la psicosomática. Psico es psiquis, mente o alma, y soma es eh, lo que drena pasa hacia el cuerpo y se somatiza y se convierte en una enfermedad o en un síntoma. Entonces, la psicosomática es la interrelación entre las enfermedades, entre lo físico y la mente y la psiquis. Eso es lo que significa la palabra psicosomática. Nosotros vamos a tratar hoy día de, de describir cómo es la psicosomática. Yo soy Raúl Antesana Sarabia, soy médico naturópata, psicoterapeuta, creador del sistema de iridología psicosomática y de la psicoreprogramación trascendente en función a este tema. Mi nombre es Nicola Pauli, soy pedagoga social, psicoterapeuta, instructora de yoga y formada en varias terapias. ¿Hacemos tú o yo? Aquí tenemos varios ejemplos de enfermedades que son considerados psicosomáticos. Para eso hay que entender de que la psicosomática, como la interrelación entre la mente y el cuerpo, entre la psiquis y el cuerpo, es tan antigua como la misma medicina y la medicina es tan antigua como la humanidad. Así que siempre ha habido esa conciencia de que hay una interrelación. En la ciencia moderna, recién en los últimos años, eso se ha ido como que sistematizando más, porque ha estado presente, pero recién se están haciendo los esfuerzos de hacer estos estudios que son interdisciplinarios de por sí, ¿verdad? O sea, tiene que ser neurología junto con sociología, junto con psicología y con endocrinología, etcétera, etcétera. Entonces, varias áreas tienen que sentarse en una mesa para hacer un estudio sobre la psicosomática. Bien, dentro de la psicosomática tenemos algunos ejemplos. Trastornos cardiovasculares como la hipertensión, enfermedad coronaria, taquicardia, arritmias cardíacas episódicas, enfermedad de Raynaud, cefaleas, migrañas, etcétera. Tienen un trasfondo psicológico con, por ejemplo, conflictos de territorio, conflictos de odio, conflictos de rencor, conflictos de viejas emociones sin ser resueltas. En los trastornos respiratorios como asma bronquial, síndrome de hiperventilación, alteraciones respiratorias y alergias que implican los pulmones y los bronquios, tenemos conflicto de no poder respirar la vida, conflicto de no poder ser uno mismo, conflicto de no poder proyectarse hacia el espacio donde yo pueda respirar, donde yo pueda hacer algo o alguien. Así que así ya se dan cuenta que realmente es un idioma que habla el cuerpo con las enfermedades, que es posible aprenderlo y poder traducirlo. Y si se fijan en la lista, o sea, hay enfermedades bastante frecuentes, hay enfermedades que probablemente solo de esa lista de ejemplos, que no es completa, digamos, no es exhaustiva, todos hemos tenido o tenemos alguna en algún momento de nuestra vida, o tal vez varias de estas. Así que las enfermedades psicosomáticas son un tema muy grande. Cuando buscamos qué porcentaje de enfermedades son consideradas psicosomáticas, los números difieren en gran manera. O sea, hay desde el 2% hasta el 90% que son consideradas psicosomáticas. Así que no vamos a entrar en ese tema porque definitivamente no se ha aterrizado todavía en un consenso en cuanto a eso. Sí, hay muchos estudios endocrinológicos, estudios del cerebro, de áreas del cerebro, diferentes áreas del cerebro, y que cada una de esas áreas tiene una función, pero tiene una esfera mental donde la misma enfermedad de esa parte del cerebro tiene una parte psíquica que está relacionada con depresión, etcétera, o con el funcionamiento inadecuado de esa área
puede producir, o el funcionamiento inadecuado de esa área, puede producir ciertas enfermedades. Entonces, esas enfermedades están en la esfera mental, en la esfera emocional y en la esfera física. Y ahí vamos a ir explicando más sobre ese tema. Además que también en esta lista de ejemplos se ve que realmente incluye a todos los sistemas del cuerpo. O sea, no hay nada que se salve, digamos, de esa interrelación entre cuerpo y mente. También para aclarar un poco los términos, encontramos los términos enfermedades psicosomáticos y trastornos psicosomáticos. Generalmente se habla de enfermedades cuando se viene de la mirada médica y de trastornos cuando se viene de la mirada psicológica y se refiere en las enfermedades realmente a trastornos, en enfermedades psicosomáticos a trastornos, digo, a situaciones físicas, ¿no? En el cuerpo principalmente, y en trastornos muchas veces se incluyen temas como la ansiedad, la depresión, etcétera, o sea que ya son enfermedades o trastornos mentales. Pero no vamos a entrar mucho en ese detalle porque realmente para nuestra visión es lo mismo. Los factores emocionales, como decía anteriormente, pueden afectar adversamente a una enfermedad, el ciclo de una enfermedad. Eh, puede interferir, puede crear la enfermedad, puede interferir en el tratamiento, ¿ya? Puede constituir un riesgo adicional para la persona que está sufriendo una enfermedad psicosomática y puede precipitar y exacerbar los síntomas cuando aumenta la emoción o cuando aumenta el estrés o cuando baja el sistema inmunológico. Entonces, todos esos 4 puntos ya están estudiados ampliamente. Por ejemplo, ahí entraría también el efecto placebo y el efecto nocebo. O sea, está claro que a través de la psiquis se puede influir o de cualquier manera la psiquis influye en el proceso de enfermar y de sanar. En las categorías podemos ver que hay trastornos psicosomáticos, por ejemplo, los que sufren una condición física que tienen un conflicto biológico. Esto quiere decir que su cerebro reptiliano, que está condicionado y creado para reaccionar ante ciertas situaciones de estrés o de miedo o de peligro, pueda crear un conflicto o un trauma en la memoria celular. Y esa memoria celular se reactiva a diferentes estímulos en el futuro. Los que sufren de una condición mental entran en conflictos mentales, en conflictos que solo entran en la esfera mental de la imaginación y de la creencia. Y a través de esa imaginación y esa creencia pueden crear estados psicosomáticos como una enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de pánico, la hipocondría, etcétera, todo eso, ¿no? Los que causan depresión y ansiedad es un conflicto emocional que puede funcionar tanto a nivel del primer chakra, del segundo chakra, en conflictos existenciales y en conflictos familiares, y en el cuarto chakra, que sería el corazón. Entonces estamos hablando del perineo, estamos hablando de los órganos sexuales, del cerebro sexual, estamos hablando del cerebro cardíaco, que moviliza sus neuronas ante una situación de conflicto, como por ejemplo conflicto de territorio, conflicto de pérdida de un ser querido, conflicto de deslealtad o infidelidad, etcétera, que van a crear emociones, sentimientos negativos que van a funcionar físicamente, que se van a manifestar físicamente. Tenemos los trastornos somatomorfos, por ejemplo, la hipocondría, que es la creencia de que uno puede tener muchas enfermedades o algunas enfermedades o copiar enfermedades de otras personas.
Entonces, con esas categorías ya vemos de que es de ambos caminos, ¿verdad? O sea, influye el cuerpo en la psiquis y influye la psiquis en el cuerpo. Las enfermedades somatomorfas, por ejemplo, donde el cuerpo muestra el malestar emocional o psíquico, no es que no es una enfermedad o que no sea real, ¿no? Porque a veces se comete ese error de que las personas entienden que una enfermedad psicosomática es más o menos algo imaginado por el paciente, digamos, ¿no? O sea, no tiene razón fisiológica o no tiene una explicación y, y solo es psicosomático. Y es importante que cambiemos esa idea porque todas las enfermedades de una u otra manera son psicosomáticas y eso no las hace ni menos ni más importantes. Bueno, para aclarar más ese término, conflicto biológico se refiere exclusivamente al cuerpo físico y a la memoria celular. El conflicto mental se refiere al cuerpo mental. Nosotros tenemos un cuerpo mental. Y el conflicto emocional se refiere al cuerpo emocional y el otro, los trastornos somatomorfos, se refiere al cuerpo energético. Entonces, para la persona que está siendo influenciada en cualquiera de sus cuerpos, eso es real. Ya que el título es La ciencia de la psicosomática, me parece importante de que realmente miremos un poco el término ciencia. ¿Qué entendemos por ciencia y qué es realmente la ciencia? Porque a veces se confunde el término y se lo usa como, am, Como un sello, como como si, un sello de verdad. exacto, como sinónimo de verdad o mentira. Y no es eso lo que significa ciencia. Lo que significa ciencia, según la Real Academia Española, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando comprobamos una cosa que se repite de la misma manera, crea una ley. Entonces, si hablamos de la psicosomática es en la psicosomática es factible ver que los conflictos, determinados conflictos, producen determinadas enfermedades en todos los individuos y hace 30 o 40 años que se viene observando lo mismo. Recién ahora se está sistematizando ese conocimiento y ese conocimiento más adelante posiblemente sea la ciencia de la psicosomática, la ciencia de la inmunoneurología, etcétera. Todo eso se está encaminando. No podemos hablar ahorita de que todo lo que se ha experimentado y se ha visto y se está estudiando dentro de todas las ramas de la neurología se va a convertir en una ciencia. Exacto, porque realmente la ciencia de lo que se trata es de objetividad y eso sería lo contrario de parcialidad, ¿verdad? O sea, la objetividad, un científico tiene que ser sumamente objetivo, lo cual se hace más complicado en una ciencia como la psicología, la medicina, que no son exactas como la matemática o la física, digamos, que se pueden repetir n veces de la mismísima manera porque son exactas. En cambio, las ciencias humanas o sociales tienen otros factores que tienen que tomar en cuenta cuando se trata de cumplir con los pasos del método científico. Así que la objetividad y la mente abierta son importantes. Ha habido pseudociencias que se han convertido en ciencias, o sea, primero han sido eh, vistos como pseudociencias, como la quiropráctica, por ejemplo, y después de un tiempo se han vuelto científicas. Y eso ya nos muestra de que los psicólogos lo saben muy bien, ¿verdad? O sea, vemos el mundo a través de los lentes de nuestros paradigmas, de cómo vemos el mundo en su totalidad. Lo nuevo que vemos tiene que encajar de alguna manera ahí o se rompe el paradigma. Entonces, ha habido, obviamente, cambios de paradigma en la ciencia y los va a haber
los va a ver siempre, ¿verdad? Porque en cierta medida también se trata de eso la ciencia. La objetividad es lo más importante y primero está siempre la realidad. Y con el tiempo, si alguien se dedica, eso se puede volver científico o no, ¿verdad? Pero de cualquier manera, la realidad está ahí primero. Y si se vuelve científico o no, depende de que se hagan estudios científicos. Bueno, ahí tienen los pasos y métodos científicos. Pero también quiero afirmar que sobre las pseudociencias, la medicina se apropia del conocimiento de las pseudociencias. Sucedió con la homeopatía. Yo soy homeópata no titulado, tengo bastantes años, y la homeopatía era considerada una charlatanería, una pseudociencia. Pero poco a poco se ha ido demostrando que la homeopatía funciona y entonces la medicina ha incorporado en su pensum de estudios la especialidad de homeopatía. Entonces, de alguna manera, roba el conocimiento, toma el conocimiento de otras pseudociencias y las vuelve ciencias. Y eso no solamente ha sucedido con la homeopatía, está sucediendo con la naturopatía, donde aquí, por ejemplo, con el motivo de la interculturalidad en medicina, los médicos están aprendiendo naturopatía o medicina natural e incorporando esos conocimientos a su acervo médico y poco a poco esa naturopatía va a ir formando una parte de la medicina y después va a haber un médico especialista en naturopatía. Y de esa manera se va a incorporar una pseudociencia, un pseudoconocimiento y se lo va a convertir en ciencia. Así que mantengan la mente siempre abiertos porque lo que no es científico hoy, mañana sí lo puede ser. Nosotros venimos del yoga. Como vieron en la primera diapositiva, somos del Instituto Boliviano de Yoga y nuestro conocimiento también de la psicosomática parte del conocimiento yógico. En el yoga tenemos muy claramente establecido esa interrelación entre los diferentes cuerpos que ya ha mencionado Raúl, la parte emocional, la parte energética, la parte psíquica, la parte espiritual y obviamente el cuerpo físico, como todo eso es uno solo en diferentes niveles de manifestación. Es uno solo en diferentes niveles de manifestación. En el sistema de los chakras, eso está muy bien sistematizado dentro del yoga. La Organización Mundial de la Salud acepta la medicina ayurvédica como una ciencia. Y en la India se hacen subvenciones a tratamientos con yoga, tratamientos psicoterapéuticos, tratamientos funcionales para superar disfunciones orgánicas, endócrinas, etc. Y en la India, el yoga es una ciencia. Entonces, voy a explicar brevemente cómo el yoga está relacionado con la psicología. En la primera diapositiva que vemos aquí, en el primer chakra que estoy señalando con el cursor, se llama Muladhara Chakra. Ahí están todos los conflictos existenciales. No me gusta mi cuerpo, no me gusta mi nariz. ¿Por qué habré nacido en este planeta? ¿Por qué habré nacido en esta familia? ¿Por qué seré blanco? ¿Por qué seré negro? ¿Por qué seré mestizo? Etcétera, etcétera. Conflictos existenciales, conflictos sociales, de dinero, culturales, etcétera. Todo está en este chakra. En el segundo chakra, que es Swadhisthana Chakra, están todos los conflictos emocionales, miedos, alegrías, tristezas, depresiones, conflictos familiares, conflictos sexuales. En el Manipura Chakra, en el amarillo, están conflictos volitivos, es decir, de voluntad, donde la persona no tiene voluntad para superar las cosas o para hacer las cosas, o tiene mucha voluntad para enviciarse y no tiene voluntad para superar sus vicios, etc. En el
pránico, son conflictos que desvitalizan el cuerpo, que enferman el cuerpo. En el chakra del corazón tenemos conflictos de odio, de rencor, de sentimientos, de territorio, de pérdida, de divorcio, de separación, etc. En el timo tenemos conflictos de personalidad, de individualidad en relación a la cultura, en relación a la sociedad, en relación al mundo. En el Vishuddha Chakra tenemos conflictos de comunicación, no poder comunicarse, no poder decir lo que se siente, conflictos de candados psicológicos que prohíben a la persona hablar, conflictos de desvalorización, de baja autoestima para no poder hablar en público, etcétera. Voy rápido para que tengamos tiempo de poder tocar todo. En el cerebelo, en el segundo, en el chakra de la nuca, tenemos conflictos de nuestro cuerpo espiritual, de nuestro cuerpo mental. En el ajna tenemos conflictos con la glándula pituitaria, conflictos de no poder avanzar en la vida, de no ser alguien. En la pineal tenemos conflictos de comunicación psíquica, de no poder entender y comprender las cosas que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. En el Sahasrara chakra tenemos conflictos mentales que van a formar neurocintas que se van a repetir indefinidamente, provocando impulsos y compulsiones como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Y la falta de conciencia individual, la falta de conciencia espiritual que hace que la persona funcione como un robot en el planeta, solo buscando tres cosas: crecer, crecer, ser un profesional, casarse, reproducirse, comer y morir, y ganar mucho dinero. Entonces, todo eso hace que el ser humano pierda su conciencia, su norte espiritual, y que no tenga conciencia de que es un ente, de que es un ente espiritual, de que es una entidad pensante, inteligente, y solo funciona de acuerdo a los estímulos que vienen para cada uno de los chakras. ¿Quieres adicionar algo? Claro, los chakras son vórtices de energía que son puntos de interconexión de todos esos diferentes niveles en los que todo el tiempo funcionamos. Y en cualquiera de esos niveles, en esos 12 niveles que ha ido nombrando Raúl, puede haber un conflicto o puede haber una enfermedad, porque también cada chakra corresponde a ciertos órganos y sistemas. Entonces, si tengo un conflicto en el primer chakra, que corresponde al primer chakra, mejor dicho, porque obviamente el conflicto no está en el chakra. Si corresponde al primer chakra, entonces va a afectar a un órgano que corresponde al primer chakra. En este caso, al sistema nervioso periférico. Así que eso solo para ubicarnos de dónde venimos. Ahora, actualmente la psicosomática se usa bastante, ¿verdad? Se ve cada vez más, en realidad ya es conocimiento común y hay varios sistemas que se han desarrollado en base al conocimiento psicosomático. Algunos son la metamedicina, la decodificación biológica, la nueva medicina germánica, que vamos a explicar un poco más, la biodecodificación, la bioneuroemoción, la psicoreprogramación trascendente, también vamos a explicarla un poco más, y la iridología psicosomática. Los últimos dos son sistemas desarrollados por Raúl. Todos ellos comparten esa misma base de conocimiento, ¿verdad? Entonces, la diferencia es más en el detalle que en el fondo. Bien, vamos avanzando y desarrollando esos temas. Primero tenemos que entender la relación entre la psiquis y la mente, o sea, el cerebro, mejor dicho, la neurología y la psiquis. Eso es el campo de estudio de la psiconeurología. En cada parte del cerebro que está mencionada ahí tiene una forma de funcionar, y cuando no funciona bien va a crear problemas físicos, orgánicos, que corresponden a determinadas partes del cuerpo,
y al mismo tiempo va a crear, como les dije anteriormente, la esfera psíquica, la esfera emocional y la esfera física. Entonces, cada, cada uno de esos órganos, cada lóbulo, cada parte del cerebro físicamente influye en enfermedades físicas. Y la parte virtual del cerebro que corresponde a la zona previsual, preauditiva, a la zona de Wernicke, a la zona de motora en los parietales, a la zona eh, frontal donde está el lenguaje y a la zona de Broca de la palabra hablada, va a influir en la parte psíquica emocional de la enfermedad que está produciendo la parte del cerebro que no está funcionando bien o que ha sido dañada por alguna razón. Entonces, ¿el cerebro qué es? ¿Verdad? Es el órgano que maneja todo lo que ocurre en nuestro cuerpo. Dentro del cerebro están representados todos nuestros órganos del resto del cuerpo. Y dentro del cerebro tenemos las neuronas con las sinapsis, tenemos los neurotransmisores que se producen, tenemos los neuropéptidos, tenemos las hormonas cerebrales que eh, manejan el sistema endocrino del cuerpo, porque desde el cerebro, desde las glándulas cerebrales, es que se manda las órdenes a las glándulas del cuerpo. Entonces, es la central de comando en nuestro cuerpo. Y en el cerebro también ocurren los pensamientos y las emociones. Entonces, tenemos un pensamiento, nos crea una emoción, eso influye en el tipo de neurotransmisores y de hormonas y neuropéptidos que se producen en el cerebro, lo cual está siendo mandado a través del sistema nervioso central y periférico a los órganos del cuerpo. O sea, todo ocurre ahí y está relacionado. Eso está muy claro y muy lógico, ¿verdad? Entonces, cuando una persona tiene un shock o tiene alguna experiencia en negativo, va a crear una fórmula psíquica, es decir, una forma de pensar sobre sí mismo negativamente. Y esa fórmula va a crear una neurocinta o la neurocinta que está corriendo, que se ha formado por el trauma, que no es la experiencia, sino lo que se ha sacado, la conclusión que se ha sacado de la experiencia. Eso va a formar una neurocinta y esa neurocinta va a formar una fórmula psíquica y esa fórmula psíquica a su vez va a reformular una fórmula bioquímica que va a funcionar a través del ATP, de los neurotransmisores, va a ser llevada al cuerpo y al órgano correspondiente del cerebro y del cuerpo físico que son similares. Tomamos el ejemplo del shock, ¿verdad? Si nos asustamos de algo, si entramos en shock, inmediatamente nuestro cuerpo reacciona contrayéndose, tensionándose, paralizándose. Es inmediato. La comunicación entre Son el milésimas cerebro de segundo. entre el cerebro y el cuerpo es inmediata y además que se retroalimenta. Por el shock también se manda una información al cerebro que nuevamente es elaborada en el cerebro y nuevamente crea una respuesta. Eso se hace importante, por ejemplo, en temas como el síndrome de pánico. La persona tiene síndrome de pánico, entonces tiene taquicardias. Cuando siente la taquicardia se asusta aún más y tiene aún más taquicardia y se asusta aún más y tiene aún más taquicardia, ¿verdad? Entonces es en ambas direcciones, aferente y eferente. Esta, esta secuencia en realidad es la que resume lo que ocurre en la psicosomática. Entonces, primero tenemos los traumas y conflictos, luego vienen los patrones psicoemocionales en el cerebro, luego vienen las conductas, que ya es la parte de las hormonas funcionando en el organismo a través de una fórmula bioquímica. Esta fórmula biopsíquica en el cerebro se instala en el subconsciente, genera una fórmula bioquímica
una alteración celular en el ADN o en las células y una enfermedad psicosomática, como los hemos manifestado al inicio de esta presentación. Pondremos un ejemplo que vamos a tal vez relacionarlo con el hígado, porque va a ser más tarde el ejemplo que vamos a dar. Entonces, la persona puede en su niñez ver de que en el deporte nunca logra ganar, siempre sale en último lugar, ¿verdad? Ahí tenemos un conflicto. De ahí ya no quiere participar en deportes ni en competencias porque las veces que lo hizo se ha sentido mal. Entonces, patrón psicoemocional es cuando se trata de competir ya y se siente mal, se quiere escapar o lo quiere evitar. Conductas, no se mete a ese tipo de actividades y lo evita. Sí, sí. La fórmula biopsíquica en el cerebro es en cuanto le toque hacer alguna actividad competitiva, entra en ansiedad o en incomodidad o en una, sí, en una A ver, sensación lo negativa. aclaramos. Entonces, esa conducta de la infancia que puede pasar desapercibida porque se ha acostumbrado a eso, cuando ya es adulto y quiere trabajar y quiere competir y quiere ganar, su fórmula psíquica en negativo que le hace sabotearse y le hace que la persona no quiera triunfar, etcétera, etcétera, pero tiene que triunfar porque si no lo van a botar de su trabajo o le van a ganar la plaza, etcétera, etcétera. Entonces tiene que competir. Cuando entra en esa competición, va a entrar en conflicto consigo mismo y con el entorno. Y ahí es donde va a comenzar a tener estrés porque tiene que aumentar su capacidad, pero al mismo tiempo su fórmula bioquímica está en contra de él. Claro, cuando hablamos de estrés ya ya estamos haciendo el paso de la fórmula biopsíquica a la fórmula bioquímica, porque el cerebro y el cuerpo van a empezar a producir las hormonas del estrés, adrenalina y Eh, otros. sí, cortisol y menos dopamina, menos serotonina, menos endorfinas, etcétera. Entonces su fórmula bioquímica está disminuida. Y él quiere triunfar, pero no tiene la suficiente gasolina como para poder triunfar. Y obviamente, si esa fórmula bioquímica permanece en el cuerpo por un tiempo prolongado, va a empezar a alterar las células, el funcionamiento de las células, degenerándolas, porque sabemos que el estrés hace eso. Y como eso es en un órgano específico, en nuestro ejemplo, probablemente el hígado, crea una enfermedad Psicosomática. psicosomática. A ver, vamos otra vez a la alteración y degeneración celular para que se entienda. El SOT significa superóxido dismutasa. Es la fórmula en que la célula se oxida a sí mismo, se limpia a sí mismo, se desintoxica a sí misma. Y cuando hay estrés, hay demasiadas toxinas generadas por el propio cuerpo. Ustedes dirán, pero ¿qué toxinas? Cuando uno tiene miedo al perro, a un perro, el perro huele el miedo, la fórmula psíquica o bioquímica que ha generado el miedo, huele y el perro se pone en alerta porque significa que si la otra persona tiene miedo puede atacarlo y entonces se prepara para atacarlo. Eso es una muestra de una fórmula bioquímica. Perdón. Volvemos a explicar. Entonces, la persona va a generar una fórmula bioquímica. Por ejemplo, una persona con diabetes va a tener olor a manzana. ¿Sí? Una persona con cáncer va a tener olor a ajo viejo o casa guardada, casa vieja. ¿Sí? Y así
la fórmula bioquímica va a ir creando determinados signos y síntomas que se pueden reconocer. Entonces, dentro de la psicosomática también tenemos la fisionomía, que es la parte de cómo podemos reconocer que una persona está enferma, tiene una enfermedad psicosomática o realmente ya está enferma. Ese proceso puede tomar días o puede tomar años, ¿verdad? Eso depende de la situación. Aquí tenemos otro modelo de cómo funciona la psicosomática. Igual, hay un trauma que generalmente es temprano, pero no necesariamente tiene que serlo. Sobre eso vienen factores genéticos y epigenéticos, o sea, ¿cuál es la predisposición genética? Sabemos a estas alturas que la genética no es, o sea, no todos los genes se van a activar, no porque tengo en los genes una predisposición para diabetes significa que voy a tener diabetes, para eso tiene que activarse ese gen y ese gen se activa a través de la fórmula química que viene del cerebro, a partir de las experiencias que tengo. De las experiencias traumáticas. Entonces, sobre el trauma temprano, crea programaciones traumáticas y ahí entran los factores genéticos, pero también la epigenética, que ahí es muy importante de cómo nos hemos criado, cuál es la información que transmiten los padres, los abuelos hacia nosotros. O sea, cuál es la manera en la que manejamos las situaciones en la familia. Entonces siempre va a haber eventos desencadenantes, gatillantes de la situación anterior, tanto genética como epigenética de los ancestros culturales, etcétera, y del trauma temprano. Cualquiera de los tres puede ser detonado en algún momento por una situación que va a actualizar los traumas en el tiempo presente, porque en el tiempo pasado siempre vamos a tener la posibilidad de guardar las cosas, minimizar las cosas, barnizar las cosas, taparlas, pero en algún momento determinado, si se gatilla aquello, entonces comenzamos la somatización de la situación y más adelante la enfermedad. Entonces, cuando queremos ver de dónde viene una enfermedad psicosomática, tenemos que fijarnos en todos esos puntos. O sea, ¿qué ha pasado antes de que empiece la enfermedad? Es el evento desencadenante. ¿Cuál es la programación traumática que hace posible esa enfermedad o que la alimenta, que es la base para la enfermedad? ¿Y de dónde viene eso? ¿Cuál es el origen que sería el trauma temprano? Bien, entonces ahí tenemos la psico de psiquis, neuro de nervios, inmunología del sistema nervioso. Entonces, ¿qué quiere decir esa palabra? Que la parte psíquica influye en la parte nerviosa y la parte nerviosa influye en la parte inmunológica. De hecho, esos son tres de los campos nuevos en la neurociencia que realmente se están proponiendo estudiar la interrelación entre cuerpo y mente o cuerpo y psiquis y entorno más. Son palabras complicadas y de hecho se podrían aumentar más palabras a esas palabras porque integran realmente todos los diferentes campos que tienen algún tipo de influencia sobre esos procesos de enfermar y sanar. Tenemos la psiconeuroendocrinología que, como dice la palabra, sobre todo estudia cómo la psiquis, las neuronas, o sea, el cerebro y el sistema hormonal se interrelacionan. Y crean comportamientos que a la larga van a influir en el desequilibrio funcional del sistema endocrino, afectando las glándulas endocrinas, afectando una o más glándulas endocrinas. En este caso, endocrinología, podemos ver el funcionamiento de la tiroides. Cuando una persona tiene un conflicto que no puede resolver, por ejemplo, está casada
y no quiere estar casada, tiene que divorciarse, no puede divorciarse, no puede separarse de su pareja. Y pasa el tiempo, tiene hijos y sigue viviendo lo que no quiere vivir, hay un conflicto de impotencia. Y ese conflicto de impotencia, de no poder solucionar una situación, influye directamente, se ha comprobado que influye directamente en el sistema endocrino, principalmente en la glándula tiroides. Y con el tiempo, ese conflicto puede crear hipertiroidismo, hipotiroidismo y más adelante nódulos fríos o tumores en la tiroides. Así que como ya lo hemos explicado antes, ¿verdad? O sea, tenemos un pensamiento, una emoción, eso desencadena procesos neuronales y esos procesos neuronales desencadenan procesos hormonales, primero en el cerebro y después esas hormonas van al cuerpo activando o desactivando la producción de hormonas en las glándulas del cuerpo. Eso es la psiconeuroendocrinología. La psicoinmunoneuroendocrinología Y ahí se incluye suma el sistema inmunológico. también hay la psiconeuroinmunología que directamente relaciona la parte psíquica con la parte neuronal, con la parte inmune, que eso ha sido una de las primeras áreas en las que la ciencia ha realmente empezado a indagar cómo es que el estado psíquico o el estrés, porque mucho vienen del lado del estrés como influencia psíquica en los procesos de sanar y enfermar. ¿Cómo influye el estrés sobre el sistema inmune? Eso ha sido una de las primeras preguntas que se hicieron, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que una persona que vive estrés crónico negativo es más propensa a enfermarse porque su sistema inmune se disminuye? Y obviamente han encontrado cómo eso funciona, ¿no? Cómo los neuropéptidos principalmente actúan desde el cerebro hacia el cuerpo, suprimiendo el sistema inmune cuando hay un estrés permanente. Ustedes han escuchado hablar de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune en el que el cuerpo ataca a nuestra psiquis, porque la psiquis es el problema, el alma es el problema, la mente es el problema, y nuestro cuerpo quiere atacar a ese problema matando al cuerpo. ¿Sí? Ese es el sistema inmunológico que está luchando contra algo invisible, pero como no hay algo visible, entonces se crea un desfase en el sistema inmunológico y crea una enfermedad como el lupus eritematoso sistémico, como problemas endocrinos o muchas enfermedades como la artritis, que tienen un trasfondo psíquico, que tienen un trauma psíquico por detrás. Entonces, la psicoinmunoneuroendocrinología obviamente estudia cómo influye la psiquis en el funcionamiento del cerebro, cómo eso influye en el sistema inmuno y endocrino, pero en realidad en todos los sistemas. Por eso digo, se podría aumentar más palabras. No, no, se haría demasiado largo. O sea, realmente cómo se interrelaciona todo el funcionamiento orgánico, hormonal, inmune y neuronal con lo psíquico. Ahora es muy importante que estas ciencias carecen de la psicosomática, es decir, que no tienen vademecum de conflictos relacionados con determinados órganos, solamente han estudiado la parte psíquica, neurológica y endocrinológica como reacción a ciertas emociones. Pero hay estudios ya que determinan exactamente qué emoción, qué trauma psicológico corresponde a cada órgano, a cada glándula y a cada parte del cerebro. Claro. En estas ciencias Hay lo, que juntar. lo manejan todo como estrés, ansiedad
y depresión, principalmente estrés. Y no lo han subdividido, no lo han diversificado en realmente a detalle cuál es el conflicto, porque cualquier conflicto le va a crear estrés. Pero cuál conflicto, en cuál órgano, eso ya es realmente la psicosomática. De todas maneras, eso son ciencias relativamente nuevas y todavía están en Desarrollo. o sea, fundamentar las bases de ese conocimiento. Y es muy interesante. Aquí tenemos Un cuadro. un cuadro de la psiconeuroinmunología, donde justamente lo que ya explicamos, ¿verdad? Solo es en otra imagen qué es lo que ocurre cuando hay estrés, se Cómo influye activan. en el hipotálamo y en la glándula pineal y pituitaria para las hormonas, y cómo esas hormonas van a bajar por el tálamo hacia el cerebro espinal, es decir, el cerebro y la columna vertebral. ¿Cómo se distribuyen esas hormonas? A través del nervio vago, del sistema nervioso periférico y todo. Y por otro lado, cómo va a influir en el sistema endocrino, la glándula pituitaria, las glándulas adrenales, la glándula tiroides, las gónadas, y todo esto, según el tipo de conflicto, va a ir por la línea derecha, por la línea media o por la línea exterior izquierda. Siempre llegando a la célula, llegando al órgano y a la célula. Entonces, las hormonas son mensajeros, ¿verdad? Son mensajes de qué hacer o no hacer, digamos, ¿no? Qué aumentar y qué disminuir. Entonces, así es como se maneja la homeostasis del cuerpo, pero la homeostasis del cuerpo, el equilibrio interno del cuerpo, también toma en cuenta la psiquis y eso es en lo que la ciencia está empezando a indagar ahora. Actualmente, lo que se recomienda o puede tratar con la PNPINE y la PNI son temas de salud hormonal, porque obviamente incluye la parte de las hormonas, como déficit de progesterona, exceso estrogénico, endometriosis, etc. Síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, todos estos del lado izquierdo de la salud hormonal tienen como trasfondo un conflicto. Y, por ejemplo, déficit de progesterona, desvalorización sexual, exceso de estrogénicos, exceso de valoración, endometriosis, déficit de hormonales, síndrome de ovario poliquístico tiene que ver con autoestima, con eh, aceptar su propia feminidad, resistencia a la insulina tiene que ver con no querer vivir lo que se está viviendo, no querer hacer lo que se está haciendo, y así. Y también van creando dentro de la salud integral problemas digestivos intestinales, malas digestiones, gases, estreñimientos, diarrea, inflamaciones recurrentes, rinitis, otitis, alergias, infecciones repetitivas, estrés, fatiga, dolor de cabeza, migrañas, etcétera, y otras cosas más. Faltaría un cuadro a este lado de enfermedades psicosomáticas. Cuando vemos el cuadro de la salud integral, podemos ver fuertemente el tema del sistema nervioso periférico. Eso sale un poco del tema de hoy, pero el sistema nervioso periférico simpático, y autónomo, sobre todo el autónomo simpático y parasimpático, juega un rol muy importante porque es a través del sistema nervioso autónomo que se mantiene el equilibrio y que se manda las señales del cerebro a los órganos y a las glándulas del cuerpo. Sí, el nervio vago, el décimo par craneal, que comienza en el cerebro y termina en el intestino grueso, regula y genera eh,
un funcionamiento equilibrado. Y cuando el nervio vago está afectado por la psiquis, entonces los desequilibrios en cada órgano que el nervio vago va regulando, se va a perder ese equilibrio funcional, ese equilibrio de salud. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias y esperamos sus preguntas.